Pues hoy es lunes, volvemos, hoy día 26 de enero 2026 con un montón de actualidad, con un montón de información. Arrancamos. Con voz encendida, la calle responde, se alza la vida. Opina José, la voz sincera, contra los farsantes nunca se para. Opina José, la voz sincera, contra los farsantes nunca se para. Hoy, en este frío lunes de enero, último lunes de enero hay que decirlo, ya estamos ya a puntito de entrar en el mes de febrero. Este mismo domingo, pues hay un acto. Vamos a empezar. Hay un acto, ¿no? Un acto que convoca a Arturo Pérez Reverte, que de facha tiene poco, por lo que dicen, ¿no? Dicen en El Hormiguero y tal. Y convoca un acto, una conferencia, un congreso, no sé lo que era exactamente, pero en el cartelito ponía la guerra que perdimos entre todos, ¿no? La guerra civil. Hablando de la guerra civil y haciendo una equidistancia entre los golpistas franquistas y las personas que defendieron la democracia, la república y el orden legal establecido, que era una democracia. Y fue sustituida por una dictadura militar. Eso pasó en España y esa guerra civil que fue alimentada, hay que decirlo, por los fascistas, tanto alemanes como italianos. Eso fue una realidad y eso es historia. Pero se quiere hacer una equidistancia, como que la culpa la tienen unos y otros. E incluso en el cartelito ponen una bandera roja igualda y una bandera republicana. Una cosa igualita, ¿no? Una cosa igualita. Y los fascistas dieron un golpe porque el gobierno que había defendía a las clases trabajadoras y esos militares, respaldados por una élite que existía en aquel entonces y que sigue existiendo, la iglesia, los grandes empresarios, y en ese momento, más que empresarios, eran los terratenientes o los caciques de la época, que eran los que apoyaban, como no, a los facciosos, a los rebeldes. Antonio Maillo iba a participar porque parece que no se entera de nada, e incluso salía su nombre en el cartel. Y creo que Pablo Echenique explica muy bien por qué se ha retirado. Incluso, no sé si leer el comunicado que hizo un comunicado porque él iba a participar, Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, que dentro de Izquierda Unida está el Partido Comunista, partido histórico de la lucha contra el franquismo. Entonces hizo este comunicado que le vamos a leer, voy a ponerlo en grande y para mí, en el que dice: comunicado a la organización de las jornadas 1936, la guerra que todos perdimos, que ya con el nombre no hacía falta que vieses el cartel, que no asistiré a las mismas. O sea, ya el nombre presenta esa equidistancia, no el cartel, el nombre. Si a ti ya en el nombre del acto te dicen lo que es, tú no vas. Si ves que se está haciendo una equidistancia entre, en este caso, los que defendieron la democracia, las libertades, los derechos de las mujeres a votar, que llegó gracias a esa Segunda República. Agradezco la invitación que me hizo la mesa redonda con otras organizaciones políticas, espacios que uso con normalidad para defender mis opiniones. Con fascistas no hay que sentarse, Maillo. Y a pesar de que, o precisamente por ello, no compartía en absoluto el título de la jornada. Pero es que cuando a ti te presentan el título, o sea, cuando te presentan, quiere decir, cuando a ti te dicen de ir a este encuentro, seguramente el título te lo tienen que decir. Se va a llamar así el encuentro. El cartel después, lo que aquí alude, para no estar aquí extendiéndonos con este mensaje, es que cuando vio el cartel y tal, pues que no le hizo gracia. Y yo creo que Pablo Echenique esta mañana en Despierta, en Canal Red, deja muy claro la posición, en este caso, de Antonio Maillo. En un comunicado que ha publicado en X, explica que el motivo por el cual, según dice él, se desapuntó fue que la composición gráfica, digamos, del cartel llamaba a engaño. Es decir, que lo que le pareció mal, según dice él mismo, esto no lo digo yo, es que tal y como habían dispuesto el cartel, podía parecer que los asistentes al evento suscribían el título del mismo. Y bueno, y entonces que al ver el cartel, digamos,
la composición gráfica del cartel, porque yo entiendo que el cartel no aportaba información nueva. Es decir, el título ya estaba decidido previamente, los asistentes también eran conocidos, el lugar y la fecha también, con lo cual, digamos, al coordinador federal de Izquierda Unida, según dice él, lo que le molestó fue la disposición gráfica del cartel. Claro, cualquiera diría que en realidad no fue esto lo que ocurrió. Cualquiera diría que el hecho de que Diario Red publicara la noticia, por cierto, ¿dónde estaban los demás medios de izquierdas? No es relevante para un medio de izquierdas que el coordinador federal de Izquierda Unida vaya a un evento de blanqueamiento del franquismo. No es una noticia que Infolibre, el diario.es estén interesados. ¿Les parece algo irrelevante políticamente? Bueno, pues Diario Red, como digamos, no tiene ciertas deudas políticas, pues lo publicó, porque es noticiable. Y a raíz de esa publicación y de un debate que hubo en las redes sociales, en el que participaron no solamente gente de Podemos, también gente de Izquierda Unida y también gente de otros partidos. Se montó un buen lío. Y a partir de ese lío, bueno, pues Antonio Maillo decidió no asistir. Esto es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Que no te cuenten, no es que Maillo se arrepintió, no, Maillo se arrepintió porque había una presión de incluso militantes del Partido Comunista y Izquierda Unida, partido histórico, partido que hizo historia en la lucha contra ese régimen golpista, franquista, ese régimen criminal que fue el de Franco, en el que sigan habiendo cunetas y por la memoria, no solamente en este caso de este país y de lo que representa esa lucha antifranquista, sino también de la historia del Partido Comunista, que ha estado a la altura, como no, de la historia en aquel entonces, pues tendrían que no asistir ni blanquear a las personas que blanquean directamente a estos psicópatas, a estos asesinos, a estos genocidas que dieron un golpe de Estado en el 36 para mantener el status quo, en este caso, de las élites de entonces, que se siguen manteniendo a día de hoy. Esa es la realidad. Y no se puede sentar con los fascistas, no se pueden sentar con los franquistas, ni con en este caso, con un cuñado de manual como el señor Pérez Reverte. Hay que estar, en este caso, con el pueblo, con la calle, y con Rasmia, que están ahora mismo en campaña, la candidatura de María Goicoechea, en el que han hecho ya la campaña, ya están en campaña, hay que votar a Podemos en Aragón, Podemos Alianza Verde, presentan este maravilloso spot. Seguimos en marcha, vamos a seguir en marcha con femenino, aragonesismo, Rasmia, femenino, aragonesismo, empuje y tesón para acometer y continuar una empresa. Cuando vas a trabajar todos los días a pesar de las dificultades, cuando proteges lo que más importa, cuando defiendes a los tuyos con uñas y dientes, cuando te atreves a levantar la voz contra las injusticias, digan lo que digan, cuando haces frente a los fascistas, cuando resguardas tu tierra de los buitres. En Aragón lo llamamos Rasmia. Este 8 de febrero, vota con Rasmia, vota Podemos Aragón. Podemos Aragón se presentan, ahí tenemos a María Goicoechea, que hoy hay un debate bipartidista. Nosotros hemos preguntado en círculo, para que vean ustedes los demócratas que somos, y a la hora que estoy grabando esto, claro, porque no es lo mismo, a lo mejor cambia los porcentajes más adelante, pero a la hora que yo estoy grabando esto, el 58% no quiere ver ese debate en mi canal. Y no va a haber debate bipartidista que va a haber hoy en la televisión española, en el canal 24 horas y en la 1 en Desconexión en Aragón. Pero sí vamos a emitir el próximo lunes los debates que van a haber tanto en la televisión española como en el canal Aragón TV, donde también van a
haber debates a 8. Ahí sí que estaremos emitiéndolo la semana que viene y esta semana estaremos atentos a esa campaña, ese inicio que fue el pasado viernes, estuvimos ahí dándolo todo en Opina Joseda, mañana también vamos a darlo todo en Opina Joseda y el miércoles y el jueves para que Podemos sea en este caso una fuerza fundamental y necesaria para el cambio en Aragón y que no siga la derecha y que la ultraderecha, que Vox no gobierne en la comunidad, en este caso de Aragón. Un abrazo a todos los de Aragón y estaremos, como no, informando de todo lo que esté pasando en esta campaña. Y también mañana día clave a nivel, creo que con lo de Maillo ha quedado claro, pero hay que informar de más cosas. Mañana día clave, porque Maillo, Yolanda Díaz, Mónica García, tienen que estar con esto, tienen que estar hablando de esto, tienen que estar presionando, tienen que estar trabajando para evitar lo que pueda pasar mañana en el Congreso. Vamos a escuchar esto del sindicato de inquilinas. A la calle, así, tal cual. Mañana, martes 27 de enero, se vota en el Congreso la renovación de la moratoria ante desahucios. Y si no se aprueba, 60.000 familias en todo el estado pueden perder su hogar. 60.000. Madres monoparentales, personas mayores y jubiladas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas que si mañana las echan no tienen ninguna cabida en esta jungla en la que se ha convertido lo de tener una vivienda. Hay que dejarlo claro. Vivir de alquiler es lo que nos hace vulnerables. A todos. Porque no tenemos estabilidad, porque nos echan cuando quieren, porque no podemos ahorrar por estarle pagando la casa a otros. Por eso, moratorias como estas son solo parches, migajas, cuando realmente lo que deberíamos hacer es acabar con el negocio de la vivienda y ampliar nuestros derechos con contratos indefinidos, con bajadas de alquileres y con medidas reales que sí acabarían con los desahucios. Con todos los desahucios, tanto los invisibles como ese 1,5 millones de desahucios que puede haber este año debido a la gran renovación de contratos, como los visibles, que serían esos 60.000 que van a ocurrir si mañana no se aprueba la moratoria. Aunque queremos mucho más, no podemos permitirnos perder las pocas protecciones que hemos ganado, especialmente aquellas que protegen a los que peor estamos. Nos dirán que hay que pensar en los caseros. ¿En quién? ¿En esa minoría de la población que especula con nuestra vida? Que no nos engañen. Esto va de ricos y de pobres, de los que tienen el control y de los que vivimos a su merced. Y no vamos a competir entre el último y el penúltimo de la fila, porque la falta de un sistema decente de cuidados o de unas pensiones dignas no puede ser nuestra justificación para el rentismo y para esos parásitos sociales que viven a costa de desahucios. PSOE, Sumar, PNV, Junts, PP y todos los demás. Mañana tenéis una decisión muy clara. O se renueva la moratoria antidesahucios o estaréis dejando inmediatamente en la calle a 60.000 familias. Y si eso ocurre, habrá respuesta, porque gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende. Hay que estar mañana atentos, incluso mañana emitiremos en directo el Congreso porque nos va la vida a ellos. Nos va la vida en ellos, la vivienda. Subí un vídeo de esta mañana de Pablo Iglesias en Radio Nacional diciéndole a Pepe Álvarez de UGT, ¿qué opinas tú de que hay que intervenir la vivienda? Pepe Álvarez dice, a corto plazo hay que intervenir la vivienda. Háganlo ya. Gobierno, háganlo ya. Ya se lo está diciendo directamente el sindicato del PSOE, UGT. Vamos a escuchar a Pablo Fernández porque también tiene, hablando de vivienda, hablando de lo que nos va la vida, que es la vivienda, que son las políticas que interesan a la ciudadanía. Dejémonos ya del circo que están montando, en este caso contra Óscar Puente, que nos podrá gustar más o menos, pero ha estado a la altura, a comparación, como no, del señor Masón, que estaba donde estaba, de la señora Ayuso, que estaba donde estaba en la pandemia, en una casa pagada con dinero privado. ¿A servicios de qué estaba allí? Mientras morían y dejó morir a más de 7.000 personas en las residencias, donde esta es la realidad. Y eso es lo que hay que contar. Ahora, como no, vamos a escuchar a Pablo Fernández porque hay que hablar de la vivienda. De la que queríamos hablar es el decreto del escudo social. Esta semana se va a votar en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley de prórroga de las pocas medidas vigentes que aún se mantienen del escudo social que impulsó Podemos durante la pasada legislatura. Aprobar dicha convalidación es una obligación moral porque no hacerlo constituiría un drama para miles y miles de familias en este país. Ahora bien,
hay que decirlo muy claro. La continuidad de estas medidas es una cuestión de mínimos y esto no cambia en absoluto lo que el Gobierno está haciendo, o más bien lo que el Gobierno no está haciendo en materias sociales y en políticas de vivienda en esta legislatura. Tanto es así que, siendo este un Real Decreto Ley de mínimos, lo que hace es prorrogar unas medidas del escudo social que a día de hoy son menos que las medidas que se prorrogaron en este mismo escudo social el año pasado. Y algunas de ellas, algunas de las que se mantienen, como la medida de descuentos en el bono social para las familias vulnerables, han sido recortadas respecto a las existentes hace un año. Por tanto, como digo, es un Real Decreto Ley de mínimos. Esperamos su convalidación, que es lo mínimo que se puede hacer. Y una semana más pedimos y exigimos al Gobierno que haga mucho más de lo que hace, tanto en medidas sociales como en políticas de vivienda. Una semana más exhortamos al Gobierno de España, aunque ya sin ningún tipo de confianza, para que baje por ley el precio de los alquileres, para que impida la compra de vivienda que no sea para residir el comprador o sus familiares directos. Pedimos al Gobierno de España que obliguen a los grandes propietarios a poner en alquiler social al menos la mitad de sus viviendas y que se tomen medidas rotundas y radicales para poner cerco y acabar con el alquiler turístico y su expansión. Pedimos, en definitiva, al Gobierno que haga de una vez por todas medidas verdaderamente de izquierdas que solucionen el problema de la vivienda. Porque lo único que está haciendo el Gobierno de España en este tema es fomentar y engordar la especulación y beneficiar a los rentistas y a los caseros con medidas como los regalos fiscales a los mismos, a los rentistas y a los caseros. Y está claro que con estas políticas de vivienda el Gobierno de España lo que está haciendo es poner una alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha. Por tanto, insisto, aunque ya sin ninguna esperanza y sin ninguna confianza, pedimos, exigimos y exhortamos al Gobierno a que tome medidas que vayan a la raíz del problema y que acaben con la especulación en la vivienda. Pues sí, esta es la política, esta es la política de la que hay que hablar, esta es la política en la que hay que seguir incidiendo. Y cómo no, antes de despedirnos, quiero saludar a la audiencia que nos vio el último Pina Joseda del viernes, Juan Haas, que nos escribió hace 5 horas. Buenas, Joseda, adelante, compañero. Nos dice Manuel González, también Sagra Marco, dice Podemos arriba, Podemos, nos dice también gracias, Joseda, por tu programa de información, Manolo Ibris. También Lola, ojalá, nos dice también, nos manda también corazones, debe Jesús. Es que los nombres son un poquito raros. Ignacio Castro, Joseda, gracias por el análisis. Gracias, Joseda, también José Rodríguez, nos manda también saludos. Y Pepe Knox dice Izquierda Unida. Lo que tiene que hacer es pagar los millones que deben a Hacienda y a la banca y luego desaparecer y que sus votantes se voten al PSOE. Bueno, yo pido que voten a Podemos si desaparece Izquierda Unida. María Goicoechea representa la única vía, nos dice Manel. Un saludo también a Domingo Moreno. Aragón en alto, gracias, Joseda. Vamos, Podemos, Aragón y Alianza Verde. Y también Teresa nos dice, tenemos candidata maravillosa, nos dice Teresa Gómez. Y Onlivicius, siempre Podemos. Y Sitio dice la izquierda comunista del... bueno, esto es un facha que empezó aquí a insultarnos. Pues un saludo a todos. Nos vemos mañana a la misma hora, sobre las 6. Y para despedirnos me gustaría mandar un mensaje solidario al cómico Héctor de Miguel, que ha pegado un parón por hacer una parodia humorística sobre el fachorro llamado Nacho Abad, que presenta un programa en Mediaset que es bastante vomitivo. Y por hacer Nacho Abad ese espectáculo sobre los muertos de este accidente, estos carroñeros mediáticos, que no solamente es este hombre, sino todas las parrillas televisivas de Mediaset, de A3 Media también, y si me apuras de Telemadrid, han intentado hacer circo sobre una desgracia para hacer politiqueo barato, que es lo que ha hecho Nacho Abad. Por hacer humor de esa situación, porque es humorista, le ha llovido de todo a Héctor de Miguel y ha parado. No se ha ido, ha parado, ha hecho un parón. Volverá y con fuerza. Así que nada, un abrazo a él y al equipo de Hora 20 y pico, que por esta decisión creo que no va a haber más programas
hasta su vuelta. Mala noticia y esperemos que vuelva pronto y con fuerza y que no está solo. Un abrazo y que no van a pasar estos fascistas. Nos vemos mañana a la misma hora con más Opino Joseda y hoy sí, que ayer no pude emitirlo, pues esta noche a las 10 de la noche a lo carnaval. Así que les espero también esta noche con carnaval si quieren disfrutar un poquito y desvivir un poco de todo lo que está pasando en el mundo, que están pasando cosas muy malas. Esperemos, nos vemos esta noche a las 10. Hasta mañana con más Opina Joseda. Voten, como no, con Rasmia, a Podemos Aragón y a Alianza Verde. Hay que votar. Les dejo nuevamente, para el que no lo haya visto, para despedirnos con la campaña, con el spot electoral de Podemos, Alianza Verde. Rasmia, femenino, aragonesismo, empuje y tesón para acometer y continuar una empresa. Cuando vas a trabajar todos los días a pesar de las dificultades. Cuando proteges lo que más importa. Cuando defiendes a los tuyos con uñas y dientes. Cuando te atreves a levantar la voz contra las injusticias, digan lo que digan. Cuando haces frente a los fascistas. Cuando resguardas tu tierra de los buitres. En Aragón lo llamamos Rasmia. Este 8 de febrero, vota con Rasmia, vota Podemos Aragón.